explain to us how you came to the Lord and how were you impacted in at that moment Start from the beginning, my from the brother. beginning. Empieza desde el principio. I was raised in the church. Él fue criado en la iglesia. Yeah, I was raised in the church. My father, I was raised for with my father. I wasn't raised with my mother. Él fue criado con su papá, no con su mamá. Yeah. So my father, he actually got saved when I was 2 years old. Su papá fue salvado And cuando tenía 2 años. that's a memory that I remember until this day. Like Y es una memoria que él se recuerda hasta este día. It was like he was entering heaven. Era como si él estaba entrando al cielo. It was so bright, but I was crying. Él estaba llorando, pero fue algo, But he got saved. pero se salvó. He got baptized that day. Se bautizó ese día. Yeah, and then I never forget that. And then Y él nunca se olvida de ese lugar. brought me to church, me Y- and my brother. Y él lo ha traído a la iglesia, a él y su hermano. Yeah, me and my brother. So me and my brother was raised together. I have an older sister too. Él y su hermano fueron criados juntos y también tiene una hermana. Yeah, and I got 10 other siblings Y too. tiene también 10 hermanos más por ahí, Dios mío. Los 12 discípulos. So we big, but we we never grew up with each other, Nunca se criaron juntos todos ellos. It was mostly because my sister was 10 years older than me. Su From my hermana father's side. tenía 10 años mayor que él del lado de su papá. And my mother's side, it was 9 of us. Y eran 9 de ellos. And I was the second oldest from my mother's side. Y era el segundo más viejo del lado de su mamá. And I'm the youngest from my father's side. Y él es más joven del lado de su papá. But yeah, there's one thing that my father has taught me is to, he brought me to church, and he actually evangelized. He took us to evangelize in the building, in the streets. And Una cosa stuff. que el papá le ha enseñado es evangelizar, lo Yeah, llevaba con él a evangelizar. So that's something that always impacted me. Y eso fue algo que siempre lo impactó a él. But yeah, I never with my mom's. I never had that. People think that because your mother's not around, you miss them. But Con su mamá, piensa la gente que cuando tu mamá no está, tú la extrañas mucho. But how you gonna miss somebody that you never knew? Pero ¿cómo tú vas a extrañar a alguien que tú nunca conociste? So yeah, there was times that I spoke to my moms, Hubo un par de veces que él habló con su mamá, but I never knew what to say. Like how I'm gonna speak to somebody that is like a stranger. pero nunca supo qué decir porque dijo, ¿cómo voy a hablar con alguien que es un extraño para mí? Yeah. So as we was growing up, my father gave me that father's love. Y cuando él fue creciendo, was there. su papá le dio ese amor de padre. Yeah, he was always there. Y siempre estaba ahí. He always took us to places, Y Disney siempre World, nos 3 llevaba a times. lugares, a Disney World, It was 3 cheap veces. back then. Era bien barato Yeah. en esos tiempos. It was cheap back then, but yeah, I have a lot of memories with Y my tiene father. mucha memoria con su papá. But then it was a time that Y era un tiempo my father went through, something that impacted me as growing up. algo que lo impactó, que su papá And, pasó cuando él estaba creciendo. He started thinking that people was after him and Y él stuff, comenzó a pensar que había gente que lo estaban persiguiendo. He was telling us like there's people after me. That he was telling my grandfather because I was raised with my grandfather too. So Y él le my decía a su grandfather abuelo, alguien lo está siguiendo. and my father, and even around my aunts too. I was raised around them too. Y por su tía, él se crió con su abuelo y su tía. But once once that happened, he started to disappear. He disappeared, and even though he left us, we lived in Manhattan, Su papá in the comenzó Lower East Side. a But I was raised desaparecerse. in Brooklyn, but Y, I was y raised vivían en in Manhattan, pero se crió en Brooklyn. yeah. But there was an apartment that we moved into in Masrick Towers. You- It was in the 10th floor, Y era un building que se mudó, que era uno Terrace Tower, Masrick Towers. Magic Tower. Yeah. And then my grandfather lived in 18th floor. Y su papá vivía en el piso 18. Yeah, and so when he left, he told my grandfather. We didn't know. We was kids because I was only like 7, I think, when this happened. Con su papá se fue, él tenía como a lo mejor 7 años cuando esto pasó. Yeah, so he left us alone. Y él se in the- fue y in lo the dejó crib. solo.
la But casa. but one thing, he's always in contact with us. Pero That's, siempre tuvo that's something contacto that, con ellos. that's something that he always did. Y eso fue algo que él hizo. So as a kid, it was like raising ourselves. Y como niño 7 era years old, criándose yo mismo solo. and then we made the best of it. Hicieron lo mejor de lo que podían. Yeah. So my grandfather used to come down from the 18th floor, make sure we ate and stuff, Y su abuelo bajaba para asegurarse que hayan comido and then he'll go back upstairs, y subía para atrás para arriba. and then in that moment, we made as kids, you're gonna make the best of it. You're gonna make one room a wrestling room. Como niño tú sabes que usted va a Yeah. tratar de hacer lo mejor que And puede y él hizo un cuarto como un cuarto de another room, luchar and another room a basketball room. y otro cuarto para jugar su baloncesto. So that was the life we was living. Y esa era la vida que él llevaba. But in the weekends, my father used to take us in the weekends. Every weekend he'll take Y us. su papá aparecía en los fines de semana. Yeah, but that's, even though he was still at that moment, until that age, he was taken to this church until 7 years old. Then he stood away for a little while. Hasta esa edad, a los 7, su papá estaba alrededor y después. And then that's when I started roaming the streets at Y, that age. y a esa edad comenzó a ir a la calle. So I got the glimpse of the church, and then at an early age, I got the glimpse of the So, streets. en una trempada edad, él tuvo una experiencia en la iglesia y otra experiencia en la calle. Yeah, so as growing up at 8 years old, we used to travel on the trains. Me and my brother 8, and my brother was 9. Y en una edad temprana, 7, 8, él y su hermano andaban en los trenes So we used to travel to go see my father. y viajaban para ver a su papá. We went to Central Park. We stood in hotels and stuff. Y iban al Parque Central, aquí en Manhattan, y se quedaban en hoteles y cosas así. And then we used to stay in other people's homes too. After the hotels would be too expensive. Era To muy caro, a stay. veces se quedaban en las casas de otras personas. So I'll stay. One of them was with my cousin Isaiah, En otro era en la casa Yeah. de su primo in my aunt's house. Isaías. Isaiah, yeah. So he was in diapers running around. Él todavía estaba en pampa en ese tiempo. Dios mío. So yeah, that was one of the homes that we lived in. Y esa era una de las casas que él vivía. And that wasn't the place I wanted to be in. No era una casa que él quería quedarse. Because the streets out there wasn't nice. Porque la calle no era fácil ahí. Yeah, because the first time we went outside, La primera vez que fue afuera, there was kids fighting. había muchos I niños said, peleando. This is not for me. Y I'm él dijo, staying indoors." esto no es para mí, me voy a quedar adentro. Yeah, so then but that was always, even though that was only in the weekends, Y eso era en el fin de semana. and but we did stay for a few months. I don't know how long. Él se quedó por un par de meses y no sabe qué tan largo. There, and then we stood in another cousin's house in Brooklyn. Y se also. quedan en la casa de otro primo también. And then we stood in my grandmother's house in the Bronx, actually. Y se quedó también en otras casas en el And Bronx. that was right next to St. Lawrence. Y eso era también acerca de church. la iglesia antes, San Yeah, Lawrence. that was back in the day. We didn't Wow. even know God was gonna bring us back there. No sabía dónde iban a quedarse. That was Wow. all God right there. He set that up. Even though I thought I was living in Queens when I was in my grandfather, I didn't even know I was living in the Bronx. Que él pensaba que estaba viviendo en Queens, pero estaba viviendo en el Bronx con su abuelo. Yeah, so but there was a family when I was living by us. They took us in. Y había una familia que lo cogió a ellos cuando ellos estaban Yeah, it was a brincando mother. de sitio en I want to sitio. say her name. She's not here right. She passed away a few years ago. But Y una señora lo cogió a ellos y él quería decir su Yeah, nombre. Ella ya no está con nosotros, pero she took us in, and her ella name lo is recibió a él. Lorraine Green. So Esa señora lo recibió. yeah, so she took us in. She called us her Spanish sons. Y lo llamó sus Yeah. hijos latinos, We was only the hispanos, Spanish ones in there. porque eran los únicos hispanos en ese tiempo. Ahí. And then,
Yeah, she cared for us and stuff. y You know, ella lo she, cuidó every holiday she would take us and stuff. y cada día de fiesta lo cogía a ellos. Yeah, and her family and myself, you know, we grew. Until this day, we still close. You know, Y la so. familia de él son bien cercanos hasta el día de hoy. But after years, you know, growing up, I I um I was mostly in the streets, you Eh, know. Creciendo, él estaba mucho en la calle. Yeah, and then my father not being there, you know, in school, elementary school, Y I su didn't, papá no estando ahí para él en la escuela, I didn't do too good in no, none of the school years, none of no hizo those. tan bueno en todos sus años escolares. Yeah, junior high school, elementary school, high school, I didn't do good. Elementro, high school, no hizo tan bien. But um, but a lot of people don't know this, but my first language was Spanish. Muchos no saben, pero su primer lenguaje, Dios mío, era I'm español. not lying. I'm in front of Ayúdame, God right Dios. here. You know, you go to school, you Charlatán. forget about, Habla you español, know, habla español. you forget about it. But Se yeah. olvidan de esto. But look, he brought me back to the Spanish service, you know. So Y lo trajo para atrás para el culto español. yeah. So fast forward at the age of 12. En la edad de 12, para adelantar, I was my father met my stepmother Lourdes. y My father met my stepmother Lourdes. su papá conoce a su madrastra, Loris, Yeah, so he ended up getting married to her y él se casa con ella at 12. a la edad de 12. So I didn't know how to handle that because I never had a. Y él no supo cómo recibir esto porque nunca tenía una madrastra. Yeah, but even though before that God has placed mothers, friends, mothers, Aunque a pesar de eso, Dios había puesto amigas como madre en su vida you know, to cover for the loss of my mother. para poder cubrir, ¿verdad?, la falta de su mamá. Yeah, so that was one thing that I was always appreciated. Y eso fue algo que él fue bien agradecido con. Even one thing I remember is one of my friend's mothers. She asked me, I don't know how you could still embrace a mother's love. Wow. Una de sus amigas le dijo, yo no sé cómo tú puedes todavía abrazar el amor de una madre, Because you never had that love. porque you tú know? nunca he tenido ese amor de madre. But there was one thing that my father told me is because Pero una cosa que su papá le enseñó that I had a father's love, era que él tenía el amor de un padre you know, so I was able to embrace, y pudo poder abrazar ese amor. you know. But yeah, at the age of 12, he started going back to church and stuff. Y a la edad de 12, su papá comenzó a ir para atrás para Probably la iglesia. before that he was A lo going. mejor un chingante de esto. Yeah, so we started going back to the same church he was taking Y us. comenzó a ir a la iglesia donde lo llevaban antes. Even though as a kid, I was going to churches with Isaiah. Y in aunque Brooklyn. como niño iba a la iglesia con Isaías, ¿verdad? En Yeah. Brooklyn. But yeah, and then there was a praying family. My stepmother was a Y su praying madrastra family. era una familia que le oraba, le encantaba orar. And she tried her best with us because she only raised girls. We was the first boys that Y she ella raised. cogió lucha con nosotros porque ella simplemente tenía mujeres, pero ellos eran varones. Yeah, so she tried with us even though we was a pain in the butt. Trató, aunque le dieron dolor de cabeza. But we grew to grow a close love, you know. For Crecían her. cerca, con amor. And even with my sister Christina, her daughter. Y con su hermana Cristina, su hija. And God has blessed me with her, you know. Y Dios la ha bendecido con ella, de verdad. Definitely, because God has spoken to her many of times Porque Dios le ha hablado muchas veces through her. So that's a how través de ella. That's how I kept that love for God. Por eso yo siempre me mantuve con ese amor hacia Dios. Yeah, even though I was out there in the streets, I still thought about Him. Aunque estaba en la calle, como quiera, Dios le hablaba. So at the age of 20, En la edad de 20 años, she let me. She said,
because I lost my job and I wasn't going to school. So she said, En la edad de 20 él pierde su trabajo, no estaba yendo a la escuela y ella le dice, well, it's because I was drinking too at the age of y era 18. porque también estaba bebiendo. That's the start of Ese my fue addiction. el comienzo de su adicción. Yeah. So but Yes, Jesus. Lucha. Santo. but you know, those years I battled a lot mentally. En estos años él batalló mucho mentalmente. Even growing up, I battled with loneliness and abandonment. Creciendo, él batalló con lo que era soledad y abandono. And I battled it until I gave myself to the Lord. I battled. Él batalló con esto hasta que pudo venir a los caminos de Cristo. You know, and that abandonment stood with me for a long time. Y ese abandono estaba conmigo por mucho tiempo. But after when I hit 20, my stepmother said, "You could." She let me go. You know, she said I wasn't doing nothing, so she wanted me to do better with my life. So she decided to let me go. Cuando él dio la edad de 20 años, su madrastra decidió dejarlo porque no estaba haciendo muchas cosas con su vida. She did say I could come back Ella le dijo, tú puedes volver when I get my high school diploma or a job, you know. cuando tú arregles tu vida y tengas un trabajo o consigas tu diploma de But escuela. as a stubborn kid, you know, you think that's freedom for you. Y como un niño tú piensas que es una libertad para ti. Yeah, you know, a life that you don't want to be controlled. Una vida que tú no quieres ser controlado. Control over your parents. Controlado por tus padres. Thinking you know better for yourself. Pensando que tú sabes más lo que te conviene y es mejor para ti. You know, so I started, you know. Y comenzó él being in the streets more. A estar en la calle más. I went back to the same family that took me in when I was younger. Y fue para atrás a la familia que lo cogió cuando era más joven. In Pitt Street, so. Y allá en Pitt Street. So, you know, their lifestyle wasn't the lifestyle of what I was in a Christian home. They wasn't living a Christian life. So. Él estaba viviendo una vida que no era una vida bien cristiana, que digamos, en ese sentido. So, I got to see a lot of things that, as a kid, you know. Él pudo ver muchas cosas que como niño no eran buenas. Yeah. So, but you know, God had a plan, you know. Y Dios tenía un propósito. God had a plan. You know? Dios tenía un propósito. But then I started drinking more when I was over there, heavy drinking. You Comenzó a meterse más en el alcohol. Because I battle with low self-esteem. Porque batallaba con bajo estima. And because I was always short, you know, I was short. Porque era skinny. Pequeño y flaco. I was 4'11" in junior high school. En su escuela, high school. Yeah, junior high school, 4'11". Who wants to be that? ¿Y quién quiere ser tan bajito así? Yo, Deacon, I'm sorry. Pide perdón al diácono por el tamaño. Dios mío. Perdóname. Yeah. Dios mío. Ay, Dios. Nah. Dios mío. But yeah, nah. But my stepmother, she prayed a lot for me to grow and stuff. So that I grew up.
Pero to su be madrastra oró 5'10", mucho you know. y pudo 5'10". crecer a ser Thank God. 5'10". Aleluya. No se quedó chiquito. Dios mío. Yeah, so but nah, I battle with bulliness too. I got bullied when I was in Y junior high school too. batalló también con Even bully even en la escuela by my friends, you know, I eh, got bullied. por sus Even, propios amigos. they thought it was nothing. It's not gonna do no harm. Y él pensaron, no, eso no va a hacer ningún daño. Nah, but it did mentally. Le hizo daño mentalmente. Because as I started drinking, Mientras él comenzó a beber, the anger started building up comenzó ese enojo a crecer en él, and esa hate ira, started building up, ¿verdad? El odio. and all the, when you drink is you think that you're killing the pain, but you're just allowing the pain to grow. Y cuando bebe, tú crees que está matando el dolor, pero estás dándole al dolor que crezca más. So I grew with a lot of anger. Y creció con mucho, mucho odio. Anger that I took out in the streets, Y pude sacar ese odio en la calle. I took my madness out in the streets. Comenzaba a sacar ese odio en la calle. And alcohol was not my friend. Y el alcohol no era su amigo. It was not my friend. No era su amigo. I went through a lot, Pasó por mucho. Depression, La depresión, suicidal thoughts, los pensamientos desuidos, stress, el estrés, addictions, la adicción addiction with pornography also. Pornografía, At an early age, en una edad temprana. and that's something Y eso era algo that people normalize. que la persona piensa que es normal. That's normal, but no, that's an addiction. Que eso es algo normal, pero no, es una adicción. And then the alcohol took me to a path that I did not see myself getting out. Y el alcohol lo lleva a una etapa de su vida que él pensaba que no iba a salir. And I was depressed for 3 years. Y estaba deprimido por lo menos como por 3 años. 3 years depressed. 3 años deprimido. And these are things that I know now that God allowed me to go through. Y estas son cosas que él ahora puede entender que él pasó y Dios lo permitió. So I could tell, para él poder contar, the devil's lies. La mentira del diablo. So he allowed me to be in that dark place. Y él permitió que yo pasara por ese sitio oscuro, the enemy's lies. Que podía oír la mentira del enemigo. So when he brings me to the light, para que cuando él me traga a la luz, I could reveal those lies. Pudiera revelar esas mentiras. So I know that now. Y yo entiendo esto. And I never asked why I went through what I went through. Y yo nunca pregunté por qué yo pasé por lo que pasé. There's a purpose for everything. Porque hay un propósito para todo. So I've been through a few fights in the street that led me to the hospital a few times. Él ha estado en algunas peleas en la calle que lo ha llevado a un hospital. A few fights muchas veces. That I could have gotten locked up, but God kept me. Y pudo haber sido arrestado, pero Dios lo guardó. And I've been through a stabbing. Fue puñalado. In 2004. En el 2004. Then the same year. Y el mismo año. I lost one of my close friends. Pierde a un amigo cercano. Through a stabbing. A través de una puñalada. And that was a tough time for me. Y eso fue un tiempo bien difícil para él. A tough time because that whole week I was with him except for the last day. Y toda esa semana él estaba con él hasta el último día. And that night he called me. Y esa noche lo llama. He called me so he could stay with me. Para él poder quedarse con él. But I didn't have no room for him to stay. Pero no tenía espacio para que él se quedara. But not knowing that would be the last night I would see him. Pero sin saber que ese era el último día que lo vería. Yes, Jesus. But
that night I received a phone call at 6 in the morning, Y esa noche él recibe una llamada a las 6 de la mañana and telling me that my friend passed away. y diciéndole, mi amigo ha fallecido. And after that, I called my brother Y él llamó a su hermano, because he was there that night. He spoke to him too, porque él estaba ahí esa misma noche cuando él habló con él. and we raced over there Y corrían para allá, to the hospital. al hospital. I don't know how they allowed us to see his body like that. Y él no sabe cómo él lo permitían que viera a él con su cuerpo así. He was just lying there. Él simplemente estaba ahí tirado. I didn't want to picture him. No quería imaginármelo. That traumatized me a little bit, Y eso lo traumatizó mucho a él, viendo a su amigo ahí tirado. to the point I dreamt. Y hasta a un punto que él soñó. But the following year, Pero el próximo año I ended up getting cut up real bad. a él lo cortaron bien gravemente. But that night before that happened, I was in my stepmother's house. I visited her. Y la noche antes de que eso sucediera, él estaba en la casa de su madrastra. So as I was Y leaving, mientras él se iba, they was praying over me, ellos estaban orando por él. and I heard a voice Y oyó una voz telling me that something bad is gonna happen to you. diciéndole algo malo te va a suceder. You know, I felt the same thing I feel now when I hear that same voice. Y fue algo que él sintió cuando él oye esa voz. It just made me want to cry right there. Y lo hizo llorar a él. But I didn't listen to the voice. Pero él no le hizo caso a la voz. I went out there Y salió and I ended up getting stabbed, y le dio empuñalada. cut up a few Lo times, cortaron un par de veces and left me with 200 and something stitches. y le dejan con 200 y pico de puntos que le dieron. You know, and I just heard screaming, Y él solamente oía gritos. and I was so intoxicated I didn't care. Y él estaba tan intoxicado que a él no le You importaba. know, I wanted to keep fighting, Él solamente quería seguir peleando. but my friend, thank God, my friend grabbed me Su amigo lo agarró, gracias a Dios. and he told me, "You're bleeding," Y le dijo, oye, tú estás sangrando. but I didn't know how deep it was, Y él no sabía qué tan profundo era la cortada. you know. But you know, certain things happen to you Usted tiene que entender que ciertas cosas le suceden that will bring fear to you que te va a traer miedo a ti and make me want to change your ways. y puede tratar de cambiar tus maneras. But that wasn't it. Pero eso no fue. That wasn't it. And Eso no fue. and the crazy part is that was the same night, the anniversary of my boy that passed away. Y ese era el mismo día de su aniversario del amigo que había fallecido. You know, and I could have passed away the same Y él podía way. ver fallecido de la misma manera que su amigo. But instead of letting it break me, got bandaged up, went to the hospital, Él se fue al hospital, lo curaron and went outside like it was y nothing. volvió para atrás, para afuera, como si nada había sucedido. And that's something that I battle with, is not loving myself enough. Eso fue algo que él batalló mucho, no amarse a sí mismo. Like I did not care what happened to me. Él no le importaba qué le sucedía. Like I would sacrifice myself before I see one of my friends get hurt. Él se sacrificaba él mismo antes de ver a uno de sus amigos ser herido. And
did that for many years. Y él hizo eso por muchos, muchos años. I got a lot of love in the street, thinking that that's the love that I needed. Y él pensó y que ese era el amor que necesitaba. Él hizo muchas cosas en la calle pensando que ese era el amor que necesitaba. But in the street, Pero en la the, calle, the only way you get love is when you put in work in the street. la única manera que te enseñan amor en la calle es cuando tú haces trabajo en la Because if calle. you're not fighting, you're not getting the Porque respect. si tú no estás peleando en la calle, no te van a dar el respeto que tú quieres. So I fought my way to my respect. So él peleó para ganarse el respeto. But God didn't want that for me. Pero Dios no quería ese camino para él. But as time went by, Y mientras el tiempo va pasando, you know, I asked God, I'm like, él le preguntó a Dios, God, I'm tired, le dijo, Dios, estoy cansado. you know. But the enemy will get you to the point El enemigo te lleva a un punto that you better off que, not living. que te hará pensar que tú estarás mejor que muerto que estar vivo. He'll feed you those lies. Él te sembrará esa mentira. Because through my depression, that he'll close you in. Porque en la depresión Él te encerrará. He'll close you in, even when you're around. Él te encerrará. Even when you're around people, he'll make you feel like there's nobody there but yourself. En esa depresión el enemigo te hará pensar, aunque tú estés alrededor de personas, que no hay nadie ahí, tú estás solo. And that's how I felt. Y así era que él se sentía. And I felt like that for many, many years. Y él se sentía así por muchos, muchos años. No happiness. No había felicidad. And to the point that A un punto que I thought about suicide. él pensó quitarse la vida. And one day Y un día I was drinking alone, estaba bebiendo sola and I went up to my roof, y fue al rufo de su building and I looked over, y miró and I saw myself jumping, y se vio él mismo tirándose and I stepped back, y se echó para atrás and I looked up y to the miró, sky, y you miró know, para el cielo and I cried to God, y gritó hacia Dios and He got me out of there. y él lo sacó de ahí. And there was many times, you know, alcohol have driven me to the point of death. Muchas veces que el enemigo pudo llevarlo a un punto de muerte. I would blank out many times. Se perdía el conocimiento muchas veces en negro. I would drink Y without bebía, even knowing I'm drinking. bebía hasta que ni sabía que estaba bebiendo. And that's something like I would even starve myself just to get a drink. Wow, y a veces él se dejaba de comer para beber. My last money I would put it into alcohol instead of feeding myself. Y el último poco de dinero que tenía lo ponía al alcohol en vez de comida. Everybody told me I need to slow down, but in my mind I thought I was okay. Muchas personas dijeron, tú tienes que bajarle dos, pero porque iba muy acelerado en su vida. And it was to the point that one time I even drooled in the front of the liquor store. I drooled, you know how you drool for candy? Él dice I que drooled for alcohol. una vez él estaba hasta botando baba, queriendo el alcohol en frente de la tienda. It was that bad, like it was that bad. Era tan malo la adicción que él tenía. That even we used to drink at 10 in the morning. Que bebían hasta las 10 de la mañana. It doesn't matter what time it was. I used to get drunk so early that I'll pass out by 5 p.m. I was done. Era tan malo la adicción que hasta las 5 de la tarde ya le estaba chocado, borracho. And then one summer, Y un verano, for 2 months, por 2 meses, threw up the whole summer, vomitó el verano entero, every single day. todos los días. Now, when I tell you when you're in your sin and you blind,
that's the blindness. Cuando, In cuando your tú sin. estás ciego en el pecado, él estaba ciego en el pecado. In our minds, we tell ourselves, we okay. Y tu mente, tú dices, no, yo estoy bien, yo estoy bien. But in reality, we're not Pero en okay. realidad no estás bien. And it was one year that people were scared. Like when every time somebody would get into a fight, it was my brother calling me Eh, each and every night. Hubo un verano que a cada vez que alguien se metía en un pleito, una pelea, su hermano lo llamaba a él. Every single night, thinking Todas that it was me, la noche pensando que era él que estaba en la pelea. you know. And there was a lot of worry and that I put in a lot of my family's lives, Y fueron muchas preocupaciones que él puso en la vida de su familia. because we don't know that our action affect others. Porque en el momento pensamos que no sabemos que estamos afectando a los otros. Because in this world, Porque en este mundo we think about ourselves, we're selfish. pensamos solamente en nosotros. Somos a veces, pensamos nosotros mismos, And egoísta. we think we gotta dislike our neighbor, make our neighbor is our enemy. Su enemigo, pensamos que el enemigo es nuestro enemigo. Amén. Nuestro hermano es nuestro enemigo. Gracias. You know, like your neighbor is your enemy. So that's why people, you know, when they go somewhere, they always in defense. A veces cuando va hacia alguien siempre está a la defensa. And that's what the streets teach you. Porque eso es lo que la calle te enseña. You know, it teaches you to hate your neighbor. Te enseña a odiar a tu hermano. You know, don't trust anybody. No confía en nadie. You know, don't put your faith on nobody. No ponga tu fe en nadie. You know, Eso es lo que la calle te enseña. and then that, not knowing that brings paranoia. Y no sabiendo que eso trae You know, paranoia, that brings fear, eso trae miedo, anxiety. ansiedad. It brings all that, and that's what the enemy wants you to be. Y eso es lo Fearful. que el enemigo quiere que tú seas, que tú tengas Fearful miedo. enough so you won't even go anywhere. You will just want to stay home. Miedo que tú no salgas a ningún lado. You know, and but those are the lies that the enemy brings to your life. Pero You eso know? son las mentiras que el enemigo pone en tu mente, a tu vida. Addictions, Las adicciones. you know, and Amen. And through all that darkness, through all that loneliness, through all that addiction, in the midst of all of that En el medio de todo eso, that you went through in life, de todo lo que tú has pasado, when was that moment ¿cuál era el momento that the light came in que your la life? luz vino en tu vida? that it came many years after. Vino You know. muchos años Because antes. when I asked God to get me out, Cuando él le dijo a Dios, Dios, sácame. he brought me a woman, Él le trajo una mujer you know, and I was able to get out, you know. y él pudo salir de esa tiniebla. And then through that woman, Y a través de esta mujer, my daughter was born. su hija nace. And that, you know, that helped me out Y for the eso moment. lo ayudó en el momento. You know, even though I battled with my alcohol Y aunque My batallaba addictions. con adicciones for many years, you por know, muchos años, but that helped me out, you know, because I didn't believe I could have kids. y él pensaba que él no podía tener hijos, But y God eso lo knew, ayudó. God knew the moment when He was gonna, Y Dios sabía el Give momento me one. cuando le iba a dar un hijo, una you hija. know. So I'm grateful for my daughter's mother, you Y know. él está bien agradecido, ¿verdad?, con la mamá de su hija. Our relationship wasn't the best, Su relación no fue la mejor, but I'm still grateful. pero you está agradecido. know. And I thank God for bringing, you know, allowing them to be in my life. Y él le da gracias a Dios por permitirlo a ellos que estén en su vida. And through that, you know,
I went back to the streets, but it was a moment. God always God always starts to remove certain things before He gets you to the point of surrender. Dios comienza a removerte cosas cuando Él quiere que llevarte And al punto de que tú te rindas. and those are the things that gradually He was doing. Y eso era lo que Dios estaba haciendo con él. And it was I believe it was 2019 Él, or él- 2018, one of those él years. dice que en el 2018, en el 2019, New Year's Day, el día de Nuevo Año, I was in a lounge él estaba en una discoteca and I'm looking around, y él está mirando and God allowed me to see all the people that's lost. y Dios le permite ver a él la gente que están perdida. And I was telling myself, Y él se estaba preguntando él mismo. this is not for me Él anymore. dijo, esto no es para mí ya. You know. But when I was living in Connecticut. Cuando estaba viviendo en Connecticut It was through a car crash. y fue a través de un accidente de carro, A car crash that thank God that He took me out of. un accidente que le da gracias a Dios que él lo sacó vivo, Because I don't know why I got into the car drunk. porque no sabe por qué él se metió a ese carro borracho. You know, I had to drive with one eye. That's how blurry Él estaba manejando con un ojo de tan borroso que tenía la vista. you know, and went through that car crash Y él pasó ese accidente to bring me to the point de llevarlo a un punto back to the Bronx, para atrás, para el Bronx, where I was living with my ex-girlfriend. cuando estaba viviendo con su But Novia. God didn't give me no DUI and I didn't get arrested. no lo Glory to God, arrestaron 'cause y there was no se metió en problema con la ley. Because there was a Gloria a cop there, Dios. but thank God it was for COVID. Gracias a Dios por el COVID, dice él, Because he didn't want to deal with nobody. porque no le puse en cargo. Yeah, but I started living with my ex-girlfriend, and then Comenzó a vivir con su Isaiah expareja. came by one day to the job, Isaías vino un día al trabajo and it was plenty of times he came years before that he came 2-3 times, and he found me in Best Buy. I don't know how he did it. I was working in Brooklyn. He was there. Isaías lo encontraba en los trabajos que él iba, siempre lo encontraba. He just showed up and I was there. Se le And, aparecía y él estaba ahí. you know, and me and Isaiah, we used to actually drink together Y él y Isaías eran as we sus got older. amigos de beber. You know, as we got older, Y mientras iban creciendo, and then he got saved first, él se salvó primero and he sent me a message on Instagram. y él le mandó un mensaje por Instagram He told me, "Cuz, y le dijo, primo, I don't drink and smoke no more. ya yo no bebo ni fumo más. Aleluya. I gave." Le entregué mi vida, He said, "I gave myself to the Lord." le entregué mi vida a Dios, You know, but I was still in my ignorant ways. I ignored it. pero todavía estaba con mi ignorancia You know, I y lo said, "Oh, ignoré. that's good." Y yo le dije, eso está bueno. And he invited me to church, but Él me invitó para la iglesia, pero I ignored it. yo lo ignoré. He used to send me videos of Living Word Él le mandaba videos del Living Word on Facebook. en Facebook, I ignored it. también lo ignoraba. Yeah. So, but it was in 2020 Y fue en el 2020 where he came once again to cuando the él vino job. una vez más a mi trabajo. And I knew it was God, you know, Y yo sabía que era Dios leading him. poniéndolo en mi paso. And I thank God for him. Y yo le doy gracias a Dios. And he asked me, "Oh, I'm doing a birthday party for grandma." Él dijo, yo estoy haciendo un cumpleaños a mi abuela, He said, "You should come over." tú debes de venir. I looked at him. Lo miré I don't want to hang out with no Christian guy. y él dijo, yo no quiero janguear con un cristiano. But I looked at him like, Lo miré como, all right, ok, está bien. yeah. So not knowing that God was setting me up, No sabiendo que Dios me estaba seteando, He was setting me up. me Yeah. estaba seteando. And I ended up going, Y terminé yendo.
And my cousin, I told my cousin about my situation, Y le dije a mi primo de mi situación. and he said, "Oh, Y él dijo, because I didn't have no place to go, because No. I used to live in Connecticut, no tenía muchos sitios para donde ir y como él vivía en Connecticut so I didn't have no. I only worked in the Bronx. y él trabajaba en el Bronx. So he said, "Nah, come stay with us." Y él le dijo, no te preocupes, ven, quédate conmigo. I said, I'll think about it. Y él dijo, yo voy a pensar, lo voy a pensar. So I end up leaving my ex Y terminó dejando a su ex and end up staying with Isaiah. y se comenzó a quedar con su primo Isaías. And it stood there for, I think, a few months. Y se quedó ahí por un par de meses. Few months until he asked me one day. Hasta que le preguntó un día, And one thing about Isaiah and Jeanette, you know, una cosa que puede decir de su I primo Jeanette, appreciate them Isaías y Jeanette, because they never judged me, fue que ellos nunca lo juzgaron. you know, because I used to come to the house drunk, Porque él todavía llegaba a la casa borracho. and they didn't get mad. Y ellos nunca lo juzgaron. And then that same week of out drinking, Y esa misma semana que él estaba bebiendo, before I went out, antes de él salir, Isaiah asked me, "Yo, you gonna Is- go to church this Sunday?" Isaías le dijo, vamos a ir a la iglesia este domingo. And I looked at him. Y yo lo miré I said, "Okay." y le dije, ok. So I went out drinking, but this weekend was different. Salí a beber, pero esa semana fue algo diferente. I felt like a separation, Sintió como una separación. you know, and I ended up drinking only 2 cups that night. Y solamente bebió 2 vasos en esa noche. And I was dwelling in my life, Y estaba pensando en su vida. and I was telling myself, it's time for a change. Y me dije yo mismo, es tiempo para un cambio. And that Sunday Y ese domingo, in October en octubre 2020, 2020, I gave myself to the Lord. le entregó su vida a Cristo. Praise the Lord. And that same day, Y ese mismo día, 20 years of drinking, 20 años de bebida, I got delivered. fue libertado. Wow. And it's going on 3 years Y vamos a 3 años that I'm going to be sober. que él no ha tocado una bebida. Glory be to God. Gloria sea Dios. Yes. Aleluya. Yeah, so since then, you know, I've been following the Lord, you know, Y desde ese día en adelante he estado siguiendo al Señor. because the same way I was going hard in the streets, Así mismo, de la misma manera que yo estaba yendo a toda fuerza en la calle, that's the same way I'm going to go for the es Lord. en la misma manera que lo voy a hacer por Cristo. And there's no turning back for me. Y no hay regreso para mí. Amén, aleluya. God is good. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo testimonio, What a ¿verdad? powerful testimony. De poder ver a una persona To see a person que viene de una familia that comes from a family separada, who's separated, donde tiene un padre, pero una they have a no tiene el father amor de una an madre. absentee mom, Y su padre criarlo, and his father raised him, ¿verdad? Crecer en esta familia. and to be raised in his Y su family, papá venir con esta enfermedad de pensar que alguien lo está siguiendo. and his father having this sickness, this feeling Y like entrar y someone's salir de around su vida. following him, and En- in and out of his life, Entrar y salir de su vida fue algo que causó en él is something that caused in him soledad, this feeling of abandono, loneliness, abandonment, ¿verdad? Depresión. depression, Y tratando de buscar esa felicidad, and trying to find this joy, pensó que la calle and thinking that the streets estaba la felicidad que él necesitaba. was where that joy was, De tal he needed. punto and to such a point, que creó odio en su vida and it caused hatred in tan his life fuerte so strong que lo lleva a la pelea. that it brought him to fighting. ¿Cuánta gente no habrá, How many people, people habrá viéndonos
watching, ¿verdad? Que a lo mejor estén pasando en su vida un momento así. or maybe are passing through a moment just like En this. una familia separada, A family is separated, una familia defusionada, a dysfunctional family ¿verdad? Que no tienen a su padre y a su madre, that doesn't have maybe their parents together, o tienen uno Yeah. o no tienen al otro, or maybe one but not the other, y están buscando una felicidad, and they're looking for that están joy. buscando amor, They're looking for love. están buscando, ¿verdad? Sentir un amor de padre, They're looking for the love of buscando their parents, sentir un amor de madre. a love of their mother. Pero me encanta porque él dice But what impacts me is that he said, que aunque su papá entraba y salía, although his father su went in papá and lo out of his llegaba a la life, iglesia. his father would take him to church. Era como que el papá sabía It's like his father que knew en la casa de Dios that in the house of the Lord, él iba a encontrar el amor que he was going to necesitaba. find that love that he needed. Que aunque su mamá no estaba presente en el Although momento, his mother wasn't present in the pero él moment, sabía que yendo a la casa de Dios, but it's almost like they knew that él going to iba the a house of the encontrar Lord, ese amor que they necesitaba. were going to find that love that they needed. El enemigo te llevará The enemy will take you a un punto de pensar a point of thinking que tú no vales nada. that you're worthless. Te llevará He will take you, a encontrarte a un mundo oscuro, he will place you in a world of darkness. de tan fuerte So much so que tú pensarás quitarte la vida. that you'll think of suicide. Él dice que estaba alrededor de personas And he'll be in the midst of people. y estando alrededor de personas, In the midst of people, él se sentía solo, you still feel alone, abandonado. abandoned. Mentira del diablo, That's the lies of the devil. poniéndole cosas en su cabeza. The lies of the devil putting things in his mind. Gracias por un primo Thank you. Thank the Lord for his cousin que nunca lo abandonó, that didn't abandon him, que nunca perdió la esperanza en él, that he didn't lose faith in him. que estando en su condición Even in his condition, le abrió la puerta de su casa. he opened the doors to his home. Viviendo en su casa, Living in his home, nunca lo juzgó, he didn't judge him, sino que le decía, he told him, vamos a la iglesia let's conmigo, go to church. vamos a la iglesia conmigo. Come to church with me. Porque el primo pudo experimentar Because his cousin was able to experience ese amor that love que transformó su vida. that transformed his life. Y él sabía And he knew, que él experimentando ese amor que transformó su vida, that love that he experienced and changed his life podía cambiar la vida de su primo. could definitely change the life of his cousin. Por eso, aunque lo veía borracho, Although he seen him drunk, le decía, vamos para la he iglesia el said, come domingo. on, we're going to church. Aunque lo veía saliendo para la discoteca, Although he seen him going to the recuérdate lounges, que vamos para el domingo he para la said, iglesia. remember, we're going to church on Sunday. Fue tan consistente He was consistent que el hombre dijo, voy contigo. that the man said, I'm going with you. Y cuando llega a la iglesia, me And when he imagino, gets to church, como una historia, me lo estoy imaginando, victory, I could just imagine el Señor esperándolo, the Lord waiting for him. diciéndole, tráeme tu carga, And he said, come to me, bring your heavy burdens, tráeme tu carga, bring your que burdens, yo te voy a dar descanso. and I will give you rest. Te voy a dar la paz que tú I necesitas. will give you that peace that Te you voy a need. dar una madre espiritual I will give you a spiritual que mother te va a dar amor, that will give you te love, va a abrazar that will embrace y you va a estar en todos los momentos de tu vida. and be there with you throughout your whole life. Praise Es the un Lord. testimonio grande. That's a powerful testimony. Dios te salva de puñalada. God saved you from being stabbed. 200 y pico de puntos. 200 and plus of Pelea stitches, en la calle. fights in the streets, Un accidente a car accident donde tenía que estar preso. where he should have been in jail, Y ahí viene la misericordia de Dios. and then he sees the mercy of the Lord. Lo que te tocaba What you should have gotten no te tocó. didn't get to you. Solamente Dios puede hacer eso. Only God can do that. That's right. La vida de él entera ha sido un milagro. Listen, your whole life was a miracle. Y sabemos y creemos And we believe que así mismo de poderoso como es tu testimonio, how powerful is his testimony. así van a haber gente que van a ser libertadas There's going to be people that's going to be liberated cuando because tú of it. comiences a predicar lo que Dios ha hecho When en you tu vida. start to preach what God has done in your life. Porque si Dios te permitió vivirlo Because if God allowed you to go through y that, te guardó
a ti And he kept you es porque el gran propósito tiene because of a contigo. great purpose that he has with you. Entonces ya tú no puedes quedarte callado So you can't just stay quiet porque te hizo pecador de hombre because he made you a fisherman of men. para que predique lo que tú So you viviste could preach and y of what you've been comience a through. testificar And so you could la testify grandeza que Dios ha hecho the en tu greatness vida. of the Lord's done in your life. Ya no más silencio, No more silence. ya no más duda, No more doubting. ya no más pensando por on. qué, No more thinking why. sino decirle a In other Dios, words, just saying to the Lord, heme aquí, here I am. estoy aquí I'm here para hacer tu voluntad. to do your will. 3 años siendo libertado, wow. 3 years being liberated. 20 años atado a un alcohol. 20 years being bound. Y el Alcohol. alcohol no pudo darle la felicidad que Dios le dio en But 3 the años. alcohol couldn't give him that peace and joy that God did. Porque el alcohol Because the alcohol es algo temporario. is temporary. La marihuana Weed es algo is temporario. temporary. Toda la basura que el mundo te entrega All the garbage that the world offers es you algo is temporario. temporary. Pero el amor de Dios But the love of God permanece para siempre. stays forever. Praise the Lord. Y por más que tú trates de agarrar una botella, The most that you'll try to grab a ya no bottle, te vas a ver de la misma manera. it's not going to taste the same Porque ya el Espíritu Santo te marcó. because the Holy Spirit has marked you. Te ha marcado. He has marked you. Entonces, antes de tú correr al pecado, So instead of you running to sin, corre hacia Dios. run to God. Que Él te va a dar esa felicidad que That tú He buscas. will give you that happiness. El hombre dijo 3 años. He said 3 years. Y así mismo como fui duro en la calle, He said the same way I was going hard in the streets. prepárate diablo. Listen, prepare, Porque así devil. mismo Él va a ser duro en el Because the same evangelio. way I'm going to be going hard for Jesus. Prepárate diablo. Prepare yourself, devil. Porque hay un hijo de Dios Because there's a child of God que se levanta, who's getting up. que dice, voy a ser un guerrero de mi And padre. he's going to be a warrior for the Lord. Donde voy a arrebatarle vida al enemigo. Where he's going to snatch souls from the Y kingdom of así como darkness. tú me tenías confundido, So don't get it twisted. así como tú me tenías en el piso, Don't get it confused when you see así me on como the tú me ground. tenías en la The oscuridad, same way you have me in darkness, prepárate, prepare. porque la luz está conmigo. Because the light is with me El now. Espíritu Santo The está Holy conmigo. Spirit is with me. Dios está haciendo algo poderoso. God is doing something powerful. I want to say something. Go ahead, brother. Él quiere decir algo. Speak it. It's your testimony. Hopefully, my father's listening. Él quiere decirle algo a su papá. I still know you still hurt from those moments you couldn't been there. Y a lo mejor te sientes heridos por los momentos que no pudiste estar ahí en mi vida. But the greatest gift you could have given me Pero el regalo más grande que que podía darme is your obedience to God. es tu obediencia hacia Dios. Because through your obedience, Porque por tu obediencia hacia Dios, I was gifted the gift of salvation. yo pude he recibido el regalo de salvación. And that's the best gift you could have. Y ese fue el mejor regalo que tú podías darme. Aleluya. Dale un fuerte aplauso ahí al Rey de Reyes. Give a strong